con Fernanda Mora, que es primera vez que estás con nosotros, ¿no? Y uno de la casa ya, José Luis Espinosa, de la FENACEF, los dos. Gracias por venir, gracias por estar. Mira qué linda las chaquetas, las blues. Ahí, mira. Están con la marca, así, sí, ¿no? Bonita. Camaseteados. Fernanda es directora nacional y José Luis es vicepresidente. Y queremos hablar un poco de la reforma de la salud. Porque, a ver, en Chile todos sabemos cómo funciona el sistema ISAPRES, el sistema de FONASA, hubo una propuesta por ahí en una convención, etcétera, pero la gente que trabaja en salud como ellos tiene también algo que decir y algo que proponer. Y en eso lo que queríamos preguntarles desde el gremio de la enfermería, ¿cómo ven ustedes, no sé si es el ideal, porque conociendo el Parlamento que tenemos, pero ¿cuál es la reforma que harían? ¿Qué incorporarían? ¿Qué sacarían? ¿Qué fortalecerían? Parte el que quiera, yo no tengo problemas. Sí, bueno, yo voy a partir como introduciendo un poco el tema, porque cuando hablamos de reforma de salud es como que se nos viene un mundo encima, pero esto viene, primero, la última reforma de salud grande que hubo fue en el 2005. Claro, Ricardo Lagos. Después se han ido haciendo modificaciones, pero ahora hay una necesidad país que necesitamos hacer una reforma de salud, cuando necesitamos reformar el sistema. Esto ya en el último o en el gobierno previo hubieron dos proyectos de ley que era el FONASA Plus y el Plan Garantizado de ISAPRES. Pero iban los dos como en un sentido de potenciar más la atención privada en salud, que era como, tenemos tantas listas de espera, tantos pacientes desatendidos, entonces comprémosle servicio al sistema privado. Que el Estado pero pagando a los privados. Claro, entonces es una respuesta a una urgencia del momento. Claro. O sea, si esos son las camas que son las camas donde que tienen, pues, ¿qué más que van a hacer? No pueden tener varita mágica. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema público. Ese ha sido el interés y lo que siempre hemos empujado, porque nos interesa el bienestar colectivo de la población, no de nosotros mismos, y que nosotros somos una parte de ello como trabajadores. Pero eso finalmente no avanzó. Pero esto le puso como un acelerador producto de la sentencia de la Corte Suprema. Claro. Del año 2022, que ya se había pronunciado en el 2010, o sea, van pasando hartos años, pero que le pone esto de la tabla de factores a las ISAPRES, que tenemos que ver cómo vamos a adecuar a las ISAPRES en este contexto, y aparece la ley corta de ISAPRES. Que volviendo ya es rápidamente a acordar que las ISAPRES antes cobraba montos distintos según las características de la persona, que según la Corte Suprema es una discriminación, hay que tratar a todos por igual. La superintendencia saca entonces los precios que pueden cobrar, y con eso se genera la tremenda deuda porque estaban haciendo sobreprecios, efectivamente. Eso es. Y ese es el desastre. El principal problema que tenemos, y que vino a corregir, entre comillas, la ley corta. Claro. Pero en esta ley corta, que se plantea de una forma de que se le da mayores atribuciones a FONASA con esta modalidad de cobertura complementaria. Entonces, FONASA va a poder, y que todavía no es, contratar o licitar seguros privados para fortalecer sus propios planes y entregárselo a la población. ¿Todavía no es, dijiste? Todavía, ya es ley, pero todavía no parte la cobertura, cobertura complementaria. Ya. Y por otro lado, es cómo vamos a regular la tabla de factores y los sobreprecios que tienen en estos miles de planes de salud de la ISAPRES. Entonces, ese es el contexto actual, pero en esta ley corta, en el artículo transitorio, en el 10º transitorio, queda expuesto de que el 1 de octubre, o sea, el martes próximo, debe ser ingresado un proyecto de ley que termine con las preexistencias, con la discriminación por sexo y edad, y también con las exclusiones y carencias que se producen producto de estas discriminaciones. Entonces, esto es lo que hoy tenemos que presentar, no que tenemos, ¿quién soy yo? Que el Ejecutivo tiene que presentar al Gobierno, y ahí es donde estamos actuando específicamente nosotros como federación, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, de usuarios, de expertos, de trabajadores. Una pregunta antes de entrar en lo que hay que hacer hacia atrás, es el diagnóstico que tenemos de la ley corta, porque ahí hubo mucho lobby. Evidentemente las ISAPRES no querían pagar las deudas hacia atrás, querían mantener sus sobreprecios, o en
defecto, si no pueden hacer eso, aumentar los precios ahora y con eso pagar. Había todo, evidentemente, una pelea, un gallito, que ocurre cada vez que estamos hablando de cuantiosas sumas de dinero. Dentro de eso, la estrategia lógica de parte del gobierno es que uno puede incluso ofrecerles cosas de pago con tal de que la derecha política acepte cambios estructurales. O sea, al final siempre es mejor aceptar un perdonazo incluso. Hay que hacer, si es posible, perdonazos funcionan con tal de que a futuro aceptan esas transformaciones del sistema. Y con eso tenemos la modalidad complementaria y platas para fortalecer el sistema público. Y yo me quedé con esa duda más que análisis, que esto podría ser dos cosas. O podría ser una forma de aumentar FONASA fuertemente, porque evidentemente con esos aumentos de precio lo que va a pasar es mucha gente simplemente no van a tener los recursos para mantener en FONASA. Y ya estaba pasando antes, de hecho, de la... antes de la ley corta, antes del fallo de la Corte Suprema, ya estaba traspasando mucha gente de las ISAPRES a FONASA. Entonces, que FONASA realmente va a quedar con la inmensa mayoría del sistema. Eso es una cosa que podría pasar, y con esta ley, con la modalidad complementaria que está diseñada para recibir esa gente, para que puedan tener un financiamiento similar a lo que tenían antes, se está entonces estatizando el sistema por defecto. Pero la otra interpretación es que eso sería como la isaprización de FONASA, que es al revés, que lo que pasa es que FONASA empieza a funcionar cada vez más como una ISAPRE estatal, digamos. No sé en cuál de esos quedaron ustedes. Es que yo quiero contextualizar también un poco el sistema de salud público en Chile para entender por qué está pasando toda esta crisis. En el fondo, que FONASA alberga más del 84% de la población de Chile, pero la mayoría de la gente que tiene mayor gasto en salud, que gasta más porque se enferma más y tiene menos recursos, pertenece a FONASA. Claro. Y la población que tiene más recursos económicos y gasta menos, en el fondo se enferma menos, está en ISAPRE. Claro. Entonces tenemos un sistema de salud público que cuesta mucho dinero y es muy caro y alberga a la población más pobre de Chile, versus un sistema privado que alberga a la población más rica de Chile y que gasta menos. O sea, hay muchos recursos que las ISAPRES no gastan, por ejemplo, los recursos de GES, que no gastan y que están ahí, que en el fondo quedan como ganancia para las ISAPRES. Eso por una parte. Por otra parte, entender que esta modalidad complementaria, claro, viene para poder cautivar a esta población que tiene recursos para pagar un seguro complementario o dinero complementario, pero que quiere pertenecer a FONASA. Quieres migrar en el fondo. Y entender también otro contexto, que Chile es uno de los países de Sudamérica que más dinero gasta del bolsillo de las personas en salud. Y eso es un pésimo indicador en salud pública. O sea, eso viene a ayudar, la modalidad complementaria viene a ayudar para disminuir eso, para que la gente no gaste dinero de su bolsillo en salud, que tenga este seguro, esta protección económica, que ese en el fondo es el foco y lo que está buscando, más que transformarse en una ISAPRE, sino que proteger el bolsillo. Solo un pequeño asterisco. Lo que estamos hablando es una situación donde las personas que entran en modalidad complementaria van a estar pagando por mensualmente, la cotización, pagos, ahí se negocia, pero el momento de enfermarse no van a hacer un gasto extra adicional a lo que ya están pagando. Claro. No es que en ese Es como sentido un no ahorro. pagan, sino que se paga en el... Sí. Es como pago antes para que cuando me enferme no tenga que pagar de un golpe tanto dinero. Es como una modalidad de ahorro y claro, y van a tener que pagar un porcentaje extra a su 7% obligatorio. En el fondo no va a venir de esta ayuda social, en el fondo, este fondo social, sino que una modalidad complementaria extra. Pero eso entonces no termina siendo lo que ofrecen los ISAPRES. Pero es que ahí viene un concepto y un principio que tenemos que tener siempre en cuenta, que es la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social es tener el resguardo de las personas ante la pérdida de la capacidad económica o de tu condición de salud. Sí. Por un lado. Entonces, Pero eso puede ser un seguro privado, hay que añadir. Sí, claramente. Porque seguridad social es cuando se hace eso con una cuestión colectiva. Claro que sí. Hay sistemas en el mundo que ya hay como dos grandes modelos, pero no vamos a adentrar en eso. Pero en este caso de la seguridad social, pensamos que tiene que haber un fondo, un sistema único.
Este es el trasfondo, es como el más a largo plazo. Es que tenemos que cotizar todos dentro de un fondo solidario, porque lo que se trata de la seguridad social, si estamos todos acá, todos los que estamos sentados en esta mesa, y Hassam se enferma, y tú cotizas solo por 100.000 pesos. No es que te vamos a cubrir tus necesidades en salud porque pagas 100.000 pesos, sino porque todos nosotros solidariamente vamos a aportar a que tú también tengas la recuperación de tu salud que corresponda. Y a eso se refiere cuando hablamos de un Fondo Único de Salud. Entonces, más bien que hablemos de ISAPRización de FONASA, sí se puede ver así, pero también estamos yendo hacia la vía que ojalá logremos un fondo universal de salud y que todos coticemos ahí con el 100% de la población, todos sus cotizantes. En este momento, como decía Fernando, 85% está en FONASA. En sus mejores momentos de las ISAPRE hubo un 16%, hoy están ya cerca del 10%. Entonces, ese 85% Perdón, de pero FONASA. 85 más 10 no me da 100. Ya, pero los otros son los sin previsión y la Fuerza Armada. Ah, ya. Y ahí completamos el 100. Ya. Solo para aclarar para nuestra audiencia, ¿ya? Lo que va a pasar con la modalidad complementaria no es seguridad social. No es que todos están pagando lo mismo, entonces todos reciben las mismas posibilidades de tratamiento, sino que este grupo va a pagar más y por ende recibir un servicio mejor. Entonces, ¿se mantiene el sistema hoy día de los No, que ganan más? pero, esto es, Pero. por eso yo dije, es una posibilidad. Porque acá, a su vez, eso es la pregunta para los que están adentro del sistema. Porque acá, si las personas están en ISAPRES y se dice vamos a crear un nuevo sistema unificado, ¿qué va a pasar? Eso se propuso 2005 y llegó la pena de infierno al gobierno y no se pudo hacer porque eso afecta ¿a qué? Las utilidades de las ISAPRES y ellos van a pelear hasta la muerte para evitar eso. Pero sí, estos que antes estaban en ISAPRE ahora están con sus mejores condiciones, con una cuestión que no es seguridad social, dentro de FONASA, cuando eventualmente se propone la unificación del sistema, no va a haber actor ISAPRE para tratar de vetar. Porque ahora no es un asunto de utilidades, es simplemente ese grupo que recibe esos tratos y dice, bueno, vamos a unificar el sistema y ahí la pelea es cómo podemos distribuir los recursos de salud entre la población enferma. No es gente que está recibiendo utilidades que pelean de manera distinta y con mucho más poder. Asumo que eso es la razón por la cual ustedes parecen tener esperanza que eso va a generar un sistema unificado eventualmente. Tenemos que tratar de acomodarnos porque esto en política es así. Si no podemos avanzar con todo, ya no pudimos avanzar en el derecho a la salud. Entonces tenemos que ir avanzando poco a poco hacia el objetivo por este bienestar de la población en salud. Pero cuando hablamos de seguridad social es también bajo la obligación legal que tenemos cada uno de nosotros como cotizante. Es el 7% el que tenemos que resguardar. El 7% que se va a ir a este fondo único. Punto. Diferente es la sobrecotización sobre el 7% que habla de la cobertura complementaria. Entonces, finalmente, se fortalece esto del principio de solidaridad bajo el concepto de seguridad social con el 7% de todos. Y ojo que quiero aclarar un concepto, porque dijiste como acceder al servicio de salud, que son cosas diferentes. Porque cuando hablamos de la salud pública, hablamos una cosa del acceso, o sea, a dónde yo me voy a ir a atender, y otra cosa diferente es quién me va a proteger económicamente esa atención. Entonces, no es que la gente que tenga esta modalidad complementaria va a tener diferente acceso, sino que va a tener una diferente protección financiera ante esa atención en salud. A ver, Ojo, ahí que la diferencia. expláyate un poco. ¿Y cuál sería la diferencia en esa protección financiera? Es que la diferencia es que la gente ahora con los bonos de libre elección igual puede acceder, por ejemplo, a ir a atenderse a atención particular. Sí. La diferencia es que el monto que queda sin pagar es muy alto. Ujú. En promedio, por ejemplo, es más del 40% que paga la gente de su bolsillo por una atención en salud en esa modalidad. Ujú. La idea de este fondo es proteger ese 40% y que sea menor. En el fondo no es la accesibilidad a la atención, sino que es cómo yo pago esa atención. Y sería entonces bastante más bajo lo que se pagaría cuando te atiendan, digamos. Claro, ese Ya. es el objetivo en el Pero, fondo. a ver, ya entendí, hay una visión que quiero profundizar. Cuando uno piensa en seguridad social, uno piensa en que es un derecho de los ciudadanos que el Estado debe proveer.
como educación, como pensión, y sabemos que en Chile no funciona, pero en el resto del mundo, por lo menos en Europa, sí funciona. Es un derecho, entonces la gente va, no sé, la experiencia de mi hermano, Portugal, tengo un hermano, tuvo hijos, lo operaron, todo gratis, no sé qué, y pagan sus impuestos. Pero acá entonces estaríamos profundizando, digo yo, eso es lo que digo, que ¿quién compra esos servicios? Porque a los privados se le van a seguir comprando los servicios si no hay suficientes camas en el sistema público, eso está claro. Entonces a los privados se les va a seguir comprando servicios, como ahora y como en lo que propugnaban la derecha. ¿Quién va a fijar los precios? Porque eso es casi lo más importante, perdónenme. O sea, cuando uno piensa que el ente rector es el Estado dice, yo soy el único comprador, yo fijo los precios, ¿no? Pero aquí no. Entonces, mi pregunta va por eso, o sí, esa es la pregunta. O sea, ¿quién fija los precios de las camas en la clínica tanto, el servicio de cambio de sangre? ¿Cómo se llama esa cuestión que todavía está? ¿Transfusión? No, ¿De por qué? los tipos que están enfermos sí que se cambian la sangre. Sí, todos los Eso meses. sí, es transfusión. ¿Ah? Diálisis. Diálisis. ¿Quién va a fijar los precios? Es que hoy día hay diálisis licitadas en las municipalidades, etcétera. ¿Quién va a fijar esos precios? Porque si no el Estado va a gastar, porque el otro le va a pedir más plata. Ya, pero entendiendo que ese es el modelo que tenemos hoy y que es el No me modelo, gusta tu forma de ver. No, dale. es el modelo que nos tiene enfermos y esta salud que es para ricos y pobres y que finalmente también está la necesidad de que el Estado le compre al sistema privado. Sí. Pero tenemos que hacer la diferencia entre administradores y prestadores. Sí. Primero, Sí, por supuesto. el administrador tiene que ser uno que tenga el fondo único con todas las cotizaciones más el aporte del Estado y que ojalá lleguemos a reducir el gasto de bolsillo. FONASA, para que no es hospital, no es clínica, es No, el financista es estatal. el Fondo Nacional de Salud. Y así debería ser y por eso ir hacia esa línea. Cuando hablamos de la ley corta también vienen aplicadas ciertas condiciones que no es que nos guste y estemos defendiendo la ley corta, porque la verdad es que fue lo que se logró dentro de todo, pero viene con mayores atribuciones para la superintendencia. Y en esto de la fijación de precio también viene en nuestra propuesta de que no puede ser a través de prestaciones, el pago por prestación. O sea, tú, Daniel, vas a la clínica Indisa. Entonces te hacen vas por un dolor de cabeza, una batería de exámenes, te toman hasta un escáner de los pies. Sí. Y la verdad, claro, pero tú eres FONASA y finalmente FONASA le termina bonificando en un gran porcentaje de todas esas prestaciones. Si eres ISAPRE, de la misma forma, porque se entiende que en la clínica ese es el prestador que cobra Pero ya al lo hacen administrador eso. por cada prestación que te dieron. En cambio, en el sector público tú vienes por el dolor de cabeza, claro, es lógico, exámenes de sangre, quizás un escáner de cerebro y bueno, tenemos un diagnóstico. Pero esta lógica de pagar por prestación es que es perverso. Finalmente estamos haciendo mucho más de lo que corresponde por la atención de un paciente solo porque te la están reembolsando de alguna forma que es beneficioso para el prestador. Y aquí viene de nuevo el concepto de la integración vertical, Sí. que está el administrador, el prestador, la farmacéutica y todo hacia abajo. Entonces eso, la verdad es que es lo que tenemos que corregir y esa es la verdadera reforma de fondo que tenemos que visualizar en el horizonte. Pero claramente que hoy no está puesta en el margen. Entonces, cuando hablamos de esta obligatoriedad que quedó en la ley corta de dar respuesta a la eliminación de las preexistencias, es que ya no haya la declaración de salud, porque yo tengo hipertensión, porque yo tengo una cardiopatía, porque yo tengo una insuficiencia renal en diálisis, que ponías tú el ejemplo. O diabetes. Entonces, claro, ¿por qué tiene que haber incluso la bonificación y la cobertura en recurso económico que tiene el GES y que la ISAPRE tiene también esa bonificación de un recurso público Increíble. y finalmente no lo ocupan porque le dan otras prestaciones? Mira, esto viene con una metformina en la canasta. Sí. Ah, no, pero a ti te voy a dar este otro medicamento que es más compuesto y finalmente Obvio, a mí me dan un- no se usa, se recupera ese gasto del ese recurso del Estado, pero a la vez le estoy cobrando al paciente ese otro medicamento. Sí. Y ahí se viene replicando esto del gasto de bolsillo. Sí. Entonces es un sistema perverso para la población. Y esto es lo que ustedes están proponiendo. Eliminación de las preexistencias, que se elimine la Ya, pero declaración eso de está salud. ya está decretado que va a ser así.
O sea, No. es lo que está mandatado nuestro presidente a proponer antes del 1 de ¿Pero es octubre a raíz de la proponer ley o, corta. o tiene que ser aprobado? No, proponer. Ah, o sea, que puede ser que no pase ni tiene una que cosa, ingresar po. el proyecto de ley, es la obligatoriedad. Sí. Pero ahora viene toda la discusión legislativa. Sí, no, por eso, pero digo ya, a ver, lo que pasa es que si es proponerlo solamente y tenía este congreso que te hace la tapa más grande de Chile, o sea, te olvidaste. O esperamos el próximo congreso con la esperanza de que haya más gente consciente no sé. Pues, entonces... Es que Entonces- ahí viene ya el trabajo político de negociación no, y sí. ver dónde vamos a ceder, o sea, no avanzar tan rápido. Otra de las cosas que se proponen, por ejemplo, es que esto sea desde los nuevos planes, no sea como retroactivo. O sea, si yo quiero que no me discriminen por sexo, por edad, y no hacer como esto de la preexistencia, que sea para los nuevos planes. Me voy a tener que cambiar de plan o voy a tener que cambiarme a FONASA, si quiero en el fondo bajar este precio. Y acá Dijiste, el- espera, preexistencia eran 3 cosas, dijeron ustedes. discriminación edad. por sexo, edad y la eliminación de las exclusiones. O sea, si tú eres diabético, no, yo no te recibo. O las carencias, que hay cierto periodo que tú no puedes declarar ninguna enfermedad y se te empieza a cubrir después de tanto tiempo, 3, 6 meses. Los seguros son así, los seguros. Entonces, Y eso finalmente, provoca cautividad. eso- claro. O sea, si te dejan cautivo en un plan y en una ISAPRE, sí. porque tú no te puedes mover porque ya tienes esta preexistencia y tienes que hacer la declaración en salud, si no tu nuevo plan no te va a cubrir. Eso es una de las cosas que buscamos que se eliminen. Que en el fondo que dejen que la gente se mueva libremente por planes y ISAPRES sin estar cautivos por la declaración en salud. ¿Qué será esto que dice aquí senadores Castro y Chaguán? Senador Castro, PS, región de O'Higgins, Chaguán, RN. Hay consenso para reforma de salud, pero depende del gobierno. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Cuál sería ese acuerdo? Porque ya Castro me suena mal y Chaguán peor. Entonces no creo que sea una defensa de las personas. La verdad es que están tratando de avanzar y dar como unos mensajes comunicacionales muy receptivos, como que estamos abiertos a todo, pero a la hora de los que hubo, el voto, cómo se da, a la hora de decidir, la verdad es que no vamos hacia allá, no vamos con esta mirada de eliminar el negocio que existe en salud, el modelo de mercado, donde esta discriminación que es por tu capacidad de pago, si eres sano o enfermo, o incluso si eres hombre o mujer. Ay, pero si Estos lo dijo el planes- presidente de la ISAPRE hace unos años, ¿no? Ya no podemos recibir más enfermos. ¿Se O sea, acuerdan, claro, no? pues, ven sanito y con harta plata que aquí te recibimos contento. O los planes sin útero. O sea, hay Sí. 53.000 planes de salud en las ISAPRES. ¿Qué? 53.000 planes. Diferentes. Entonces, Diferentes. nosotros Servicio cuatro que estamos en una personalizado. ISAPRE, los 4 tenemos diferentes condiciones y nadie sabe cuál es la cobertura del plan del lado. Y te has fijado que tiene este FP123 y que es una nomenclatura que es única porque casi que son un plan por cada Incluso uno. hay planes de salud que tienen una persona inscrita en ese plan de salud. O sea, planes únicos. Eso no puede ser. Pero, ¿por qué existiría eso? Por la cantidad de planes y porque con todas estas discriminaciones que se realizan, te generan planes casi que a dedo. O sea, estas son mis características, esta edad tengo, soy mujer, tengo útero. Entonces tu plan vale esto y cubre esto, con estos topes. Ah, pero renunciáis a la maternidad y te lo bajo, po. Y te lo bajo, Claro, claro. pues. Entonces te hacen un plan a tu medida que tú puedas pagar y que se acomode a tus requerimientos. Ah, pero es personalizado, ¿no? Claro. Sí, pues, y Está por eso bonito. 53.000. Y hoy están en el mercado 1.250 planes. Eso que son estimaciones porque uno no sabe Ah, pero como 1200 usuario. están hoy, pero los 53 ya pasaron ya. No, los 53.000 están activos, Activos. Sí. pero no están a la venta. Los que están a la venta son 1.250. Y de estos, de la cautividad, es que te obligan a estar en un sistema, en una ISAPRE. Porque la otra ISAPRE del lado no te va a recibir. Porque tienes esta y esta No se había patología. acabado eso. Yo entendía que... Ya, pues con la ley corta que sale expreso, pero que ahora tiene que ingresar el proyecto de ley que va a ver cómo lo va a corregir. Ya. Ya. Y ustedes, entonces ya, ¿con quién se han reunido? ¿Con quién han hablado? ¿Con quién...? La verdad que estamos haciendo un trabajo que es como las organizaciones de la sociedad civil para entregar una propuesta, un documento formal al gobierno para que incluya todo esto. Ustedes llegaron Sí. algo a la convención también. Sí, pues. Hemos estado en todos los espacios como federación, Y nadie pero lo pesca. No, eso es broma, es broma. Sí, está tonto. la convención lo aceptó. Sí, Incluso sí. hicimos las iniciativas populares de norma que Sí. juntamos las firmas, Sí. lo llevamos, pero finalmente la convención, o la primera, lo aceptó y la otra, la verdad es que lo rechazó de plano. Pero la verdad es que en ninguna de las dos avanzamos, pero finalmente
nuestro objetivo es que se introduzcan los cambios para que realmente se dé la atención a la población que se necesita. Dejar afuera el mercado también es eliminar esa gallina de los huevos de oro. Si es de cajón de que aquí hay un enriquecimiento, incluso si vemos el gasto de administración y venta que tiene la ISAPRE, es muy por sobre todo el gasto de administración y venta que tiene el sistema en el mundo, que anda por ahí desde el 4%, acá es más del 10%. Entonces todo lo que se gasta en publicidad, en gestiones, en captación, entonces, y eso, como usuario, no tenemos idea de todo lo que se gasta, mi recurso que yo estoy pagando. Pero claro, como es un fondo individual, de un seguro privado de personas con instituciones, la verdad es que no tenemos cómo cambiarlo. Última pregunta. ¿Qué hay de eso de la falta de financiamiento para los servicios de salud a partir de septiembre? Porque a mí lo pusieron acá en la pauta. A ver, de nuevo. Uno de los puntos preocupantes. Esto viene de los chiquillos de adentro y la directora. La Tenemos falta respuesta. de financiamiento para los servicios de salud a partir de septiembre. Ah, pero eso es habitual año tras año. Administración, que exista el presupuesto de la nación como está distribuido en salud. No alcanza. Y finalmente, de todo el año, de enero a diciembre, Ya. llega en enero, pero se nos acaba agosto, máximo septiembre. Ya, y entonces, ¿qué? ¿Hay que usar plata el próximo año? ¿Se endeuda para que se lo pague la próxima ley de presupuesto? Ya no hay efectivo. Entonces ya te endeudas con los proveedores y finalmente eso se transforma en deuda y que te lo descuentan del año siguiente del presupuesto. Ah, Sí, el ya, pues ya, círculo. esto El ya. círculo vicioso. Y eso Ok. genera en la práctica nuestras colegas, enfermeras en las clínicas, en la atención clínica, genera en verdad De los consecuencias de los hospitales públicos, sí. Ah, que dijiste consecu- clínica, yo no entendía. En la atención Unidades clínica, en la clínicas. unidad La clínica. atención clínica, Claro. ya, ok. Genera consecuencias directas. O sea, nosotras vemos cómo hay un déficit de recursos desde septiembre. O sea, si antes Hay hacían- menos material, hay menos gasa, material, menos... sí. ¿En serio? Hoy hay quiebre de stock de sueros de medio litro. Hay que usar sueros de litro. Pero si yo necesito solo medio, pero no hay. O sea, se pierde el otro medio litro. Se pierde. Casi es peor. Casi es peor. O sea, una curación que antes yo hacía con 3 gasas, ahora tengo que usar con una porque tengo 3 gasas para hacer 4 curaciones. Y es algo que se ve en la realidad y lo pueden observar nuestras colegas en la práctica clínica diaria. El instrumental quirúrgico, insumos quirúrgicos o tan simple como hojas de papel para imprimir. Ya, pero hay unos señores que van con unas ruedas y que hacen... Entonces podéis mandarle la... ¿Cómo se llama? Que cuando cortan así. Eso se llama... Bisturí. Bisturí. Ahí los pueden pulir con esos señores. Claro. Se saca- Pero finalmente, como terminando, yo creo que la reforma No, de salud ahora... Eso, me gustaría que Eh. hicieran un mensaje al gobierno, a sus asociados, como para ver qué es lo que ustedes... el Finalmente, mensaje suyo. es al gobierno, pero también a los parlamentarios. No podemos olvidarnos porque acá podemos introducir todos los proyectos de ley que se nos antojen, pero la verdad es que en la votación legislativa que se da en las distintas comisiones, en las distintas cámaras, sea la baja o la alta, la verdad es que esto no avanza. Y no avanza por un interés de fondo, pero acá lo que realmente tenemos que tener sobre la mesa y tenerlo siempre en nuestro objetivo es que tenemos que trabajar en un sistema de salud que satisfaga las necesidades de todas las personas que habitan en nuestro país. No podemos tener sistemas segregados, que sea un sistema para ricos, un sistema para pobres, un sistema que tenga una oportunidad inmediata, el otro que tenga años que esperar por una atención. La verdad es que eso es lo que no puede suceder, no podemos seguir fortaleciendo la discriminación en el sistema. Y cuando vemos que es la reforma de salud de fondo, es que tenemos que tener un sistema unificado con prestadores que pudieran ser públicos y privados, pero que también tenemos que satisfacer esa carga de enfermedad que traemos, que el 30% de la población tiene más de 3 enfermedades asociadas, que la obesidad que hay en los infantes, o sea, el 50% tiene problemas de sobrepeso u obesidad, y eso claramente que después con los años se traducen en enfermedades crónicas y en enfermedades que producen discapacidad, y esto la verdad es que nos hace un país menos productivo, menos eficiente. Y eso se podría ver finalmente, con la prevención, ¿cierto? eso es lo que tenemos que enfocarnos en el cómo está la salud de la población, más que esto de quién es la plata, si es del privado, si es del público, si es de la ISAPRE o es de FONASA. Toda la razón, estamos de acuerdo con Fernanda Mora y don José Luis Espinosa, que nos han acompañado hoy día. Así que muchas gracias por haber venido, los esperamos más adelante también. Un mensaje directo, un mensaje claro, y por lo menos yo lo comparto plenamente, aunque me gustaría un mayor protagonismo del Estado, pero como tú bien dijiste, José Luis,
es lo que hay. Gracias por A estar con ustedes, nosotros. gracias por invitarnos. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile en que tenemos. El que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.